A abrir nuestras escrituras al libro de Números en el capítulo 15. Vamos a leer del verso 32 hasta el verso 36. Un pasaje muy interesante que acontece entre el pueblo de Israel en el desierto. Vamos a partir de ahí para meditar en el tema de hoy: Dios es justo. Números 15 del verso 32 al 36. Amén. Dice, hermanos, en las escrituras: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Pueden sentarse, hermanos. Dios es justo. En la palabra del Señor, hermanos, encontramos pasajes que nos hacen pensar, pasajes que son tan intensos, que son tan fuertes, que nos hacen pensar porque relatan hechos tan impactantes como para desatar una gran cantidad de pensamientos, de ideas, de preguntas, de suposiciones en nuestra mente. Estos pasajes, por su mismo contenido, nos inquietan de tal manera que hay ocasiones en las que ya no quisiéramos seguir pensando en lo mismo. Pero el pasaje nos cautiva, el pasaje nos impacta, y nosotros continuamos tratando de resolver tantas preguntas y tantas interrogantes que vienen a nuestra mente a raíz de la lectura de esos pasajes. Entre esos pasajes se encuentran aquellos que ponen en entredicho la justicia de Dios. Son actos divinos que nos llevan a preguntarnos si lo que Dios hizo, si lo que Dios mandó fue correcto o no, fue justo o no. A veces nos parece que Dios actuó excesivamente al aplicar su justicia, y eso obviamente nos hace temblar, nos preocupa, nos angustia, porque decimos: ¿cómo es posible que Dios pueda cometer un acto de injusticia? Precisamente uno de esos pasajes es ese que hemos leído en esta mañana. Esos pasajes han dado lugar a que el mundo incrédulo ande enseñándose unos a otros que el Dios de la Biblia es sumamente injusto, que el Dios de la Biblia lleva a cabo actos que no se pueden justificar de ninguna manera. Pero en la Escritura, hermanos, todo tiene su respuesta, porque la palabra de Dios es perfecta, porque la palabra de Dios es veraz, porque la palabra de Dios es inerrante, es decir, no hay error en ella. El error lo cometemos nosotros al interpretar ciertos pasajes de las Escrituras. Cuando los leemos más detenidamente, cuando los examinamos con mayor cuidado, la Biblia misma nos va respondiendo cualquier pregunta que se pueda plantear en nuestra mente a raíz de ese pasaje, a raíz de una acción que Dios haya llevado a cabo y que a nosotros nos haya generado preguntas o interrogantes. En este caso específico que hemos leído, preguntas o interrogantes respecto a la justicia de Dios. Preguntas o interrogantes respecto a si las acciones de Dios fueron justas o no. ¿Qué fue lo que pasó en ese día sábado del que hemos leído y cómo lo explicamos en base a las Escrituras? Lo que pasó es que un hombre quebrantó la ley. ¿Por qué quebrantó la ley?
porque se puso a recoger leña en el día sábado. Todos nosotros sabemos que estaba establecido que el hombre debía descansar el día sábado. Era el día de reposo ordenado por Dios. El día de reposo había sido ordenado por Dios para el descanso del cuerpo y la edificación del alma. El día sábado no era solo un día para descansar, no era solamente un día para renovar las fuerzas físicas después de la semana de trabajo. Era la oportunidad de que el pueblo edificara su alma en el conocimiento de Jehová. ¿Por qué pecó entonces este hombre del que se habla en este pasaje? En primer lugar, por la negligencia en el uso de su tiempo. Es cierto que recoger leña no era una falta grave, no era un pecado oscuro, negro, terrible, perverso. Sin embargo, a pesar de que no era un pecado maligno, aunque no tenía una cantidad de acción pecaminosa de parte de aquel hombre, era una terrible negligencia por cuanto el hombre debía usar su tiempo de la manera adecuada para poder guardar debidamente el día de reposo. El día de reposo debía encontrar, hermanos, al pueblo de Israel, en el caso de la leña, con suficiente leña almacenada para no tener necesidad de salir a buscarla en sábado. ¿Y por qué el Señor no quería que el hombre saliera a buscar leña en el día sábado? Esto no es un capricho de Dios, hermanos. Esto no es una cosa casi innecesaria de parte de Dios. No es un exceso de poder o autoridad de parte de Dios. Dios no quería que el hombre saliera a buscar leña en sábado para que no se distrajera de su principal propósito en el día de reposo, buscar la presencia de su Dios. Dios prohibía que el hombre realizara cualquiera de sus actividades cotidianas en el sábado porque no quería que se distrajera del principal propósito del día del Señor, buscarlo a Él y encontrarse con Él. El hombre en el desierto no debía salir el sábado a buscar leña, debía salir a buscar la presencia de Jehová. Por esto la prohibición de Dios, por eso el maná mismo, todos nosotros lo sabemos, no caía en sábado. El viernes les dijo el Señor, van a recoger el doble, para que el sábado no tengan que distraerse en salir a buscar el maná, para que estén totalmente libres de responsabilidades y obligaciones para entregarse a glorificar el nombre de su Dios. Así que aún el maná no caía en sábado. El que no recogió el viernes le tocó ayunar el sábado, porque el viernes recogían el doble para comer el viernes y comer el sábado sin necesidad de salir a buscarlo. El día de reposo entonces, hermanos, era un día tan especial que no debía el hombre ocuparlo en ocupaciones cotidianas puramente naturales o humanas. La verdadera falta entonces de aquel hombre no había sido el simple hecho de recoger leña. El verdadero pecado de este hombre era tener poco aprecio por el día del Señor. El verdadero pecado de este hombre no se reduce al hecho simple de salir a buscar leña para hacer fuego o para cualquier otro uso que le quisiera dar. El verdadero pecado de este hombre es que el día sábado no tenía para él una gran importancia. Era más importante hacer otras cosas. Era más necesario hacer otras cosas que guardar el sábado para glorificar el nombre de Jehová. Apreciaba tan poco el día sábado que no se había preparado con todo lo necesario para poder estar listo y entregarse a glorificar a su Dios, sino que había dejado cosas pendientes, había dejado cosas no hechas y lógicamente aquel día él tenía necesidad de salir a buscar la leña. Apreciaba en poco el día del Señor y por eso tuvo necesidad de realizar
funciones comunes en aquel día tan especial. Nosotros, hermanos, hoy en día ya no podemos quebrantar la ley, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios que es así. De manera que según la gracia nada nos está prohibido. Sin embargo, todavía podemos tener en poco el día del Señor cuando no nos preparamos para ese día. El día en que nos congregamos debe ser esperado, debe ser anhelado con el corazón por cada uno de nosotros, y deberíamos hacer las previsiones necesarias para que nada nos interrumpa, para que nada nos retrase, para que nada nos impida estar en la presencia del Señor, para que nada sea obstáculo para poder entregarnos a glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Esto quiere decir que este pasaje nos reclama la misma atención que le reclamó a aquel hombre. Deberíamos hacer un uso sabio de nuestro tiempo, para que no sea el día del Señor el día en que vamos a lavar la ropa, el día en que vamos a ir a arreglar esto, el día en que vamos a hacer lo otro. Deberíamos prepararnos, deberíamos realizar todo lo necesario para que nada nos interrumpa, para que nada obstaculice que nosotros nos levantemos temprano el día del Señor y nos dirijamos a su casa para glorificar su nombre. Esa responsabilidad sigue siendo nuestra. Ya no estamos bajo la ley, pero los principios de vida que nos enseñan la ley siguen siendo válidos, siguen siendo necesarios para nuestra vida. Muchas veces acontece incluso, hermanos, que no nos congregamos porque tenemos algo o mucho que hacer. Y sin duda, cuando hacemos eso, estamos recogiendo leña en el día de reposo. Y cuando hacemos eso, estamos demostrando que el día del Señor no es tan importante para nosotros, que hay cosas más importantes, que hay cosas más necesarias. Reconocemos, hermanos, que hay ocasiones en que se presenta una excepción, una emergencia, algo imprevisto, algo que no estuvo en nuestras manos prever. En ese caso, por supuesto que el Señor no nos va a reclamar. Pero cuando no es una emergencia, cuando no es una situación imprevista, nosotros deberíamos estar listos el sábado por la noche para decir: mañana es el día del Señor y nada nos impide, nada nos retrasa para llegar a la casa de Dios y glorificar el nombre de nuestro Salvador. Amén. Quiere decir, hermanos, que este pasaje nos está reclamando a nosotros lo mismo que reclamaba para el pueblo en aquel tiempo. Prepárense con todo lo necesario para que el día del Señor no sufra obstáculos, no sufra retrasos, no sufra inconvenientes y podamos buscar a nuestro Dios, porque todos sabemos bien que si Dios está en nosotros y nosotros en Él, la bendición permanece en nuestra vida. Amén. En segundo lugar, lo que sucedió allá es que un hombre quebrantó la ley con soberbia en su corazón. Hasta aquí, hermanos, hemos entendido que aquel hombre había fallado. Había fallado en cuanto a que no había apreciado como debería de ser el día del Señor. No había valorado como debería de ser el día del Señor. Pero aún entendiendo esto, aún entendiendo que aquel hombre no se preparó para guardar el sábado, aún entendiendo que aquel hombre no hizo lo necesario para poder guardar el día del Señor como debía de ser, sigue pendiente el hecho, hermanos, de que aquella falta de no apreciar el sábado le costó la vida. Cuando nosotros leemos todo el pasaje y leemos que aquel hombre fue descubierto recogiendo leña en sábado, lo trajeron a Moisés. Y Moisés, hermanos, quizás ya sabía lo que se debía de hacer, pero no se animó, tuvo temor o le pareció a lo mejor, igual que nosotros,
que quitarle la vida por apedreamiento era demasiado para la falta que había cometido. Porque el problema que nos presenta este pasaje es que la falta de aquel hombre, recoger leña en sábado, aunque ya dijimos que la verdadera falta es no apreciar el día del Señor, pero por no apreciar el día del Señor, quitarle la vida, nos puede parecer a nosotros excesivo, nos puede parecer a nosotros que es demasiado, que la pena no es acorde con la falta. Él cometió una falta, de acuerdo, pero va a perder la vida por haber cometido esta falta. Ahí es donde nuestra mente humana, hermanos, experimenta confusiones. Y uno dice, ¿por qué el Señor le quita la vida? Solamente por recoger leña en sábado y por no respetar o por no valorar el día de reposo. Aquel hombre fue traído a Moisés y Moisés consultó con Jehová y Jehová le dice estas palabras tremendas: irremisiblemente ese hombre debe morir. Irremisiblemente quiere decir no hay forma de resolver esto. No hay otra alternativa. Este hombre tiene que morir. Y lo apedrearon y él murió. ¿Por qué tomó Dios una decisión tan drástica? Una decisión que a nosotros nos puede parecer injusta, pero es que este pecador, hermanos, tenía una cualidad muy especial. El verso 30 y el 31 nosotros comenzamos a leer en el 32, pero el verso 30 y 31 nos contestan este problema. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Este hombre, hermanos, había cometido aquella falta, pero la cometió con soberbia. ¿Qué quiere decir, hermanos, pecar con soberbia? Significa altivez y envanecimiento. Este hombre, hermanos, salió a recoger leña en sábado, pero no lo hizo a escondidas, no lo hizo de manera oculta y alguien lo descubrió. No, hermanos, parece que lo hizo a la vista de todos y quería que todos lo miraran, porque este hombre estaba diciendo: a mí ni Dios me hace nada. Lo que este hombre estaba haciendo con aquel acto, hermanos, era desafiar la autoridad, la palabra, el mandamiento, la voluntad de Dios, de una manera, vamos a decir, descarada. Este hombre estaba desafiando a Dios. Él no se escondió para cometer su falta. Él no la ocultó de los ojos de los demás. Él no la hizo a escondidas, lo hizo a la vista de todos. Quería que lo miraran. Parece que este hombre estaba diciendo: yo voy a quebrantar el sábado y Jehová a mí no me puede hacer nada. Yo soy más grande, yo soy más fuerte, yo soy más listo, yo soy más inteligente, yo soy más capaz incluso de engañar a Dios. Y nada me va a pasar. Esta actitud fue lo que reclamó la vida de este hombre. ¿Y por qué reclamó la vida de este hombre? Porque si aquel hombre quedaba sin castigo, todo el pueblo iba a seguir ese ejemplo. Ustedes saben bien, hermanos, que cuando todos nosotros nos vamos habituando a desobedecer la voluntad de Dios, se hace más fácil la desobediencia. Si nosotros nos reunimos con personas rebeldes que desafían el nombre de Jehová, muy pronto nosotros vamos a estar iguales. Pero si nos relacionamos con gente más piadosa que nosotros, entonces la cosa cambia. Hasta nos sentimos demandados, hasta nos sentimos exigidos a superarnos en nuestra relación con Dios. Pero si nos reunimos con personas soberbias, altivas, vanidosas, que se consideran grandes, maravillosos, invencibles,
esas personas nos van dejando un ejemplo de vida que para nosotros desafortunadamente es muy fácil de seguir. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil de seguir? ¿El mal ejemplo que nos dan otros o el buen ejemplo que nos dan otros? El mal ejemplo no cuesta seguirlo, hermanos. Al contrario, nosotros mismos decimos, si el hermano también lo hace, si todos lo hacen, y si todos lo hacen también yo lo puedo hacer. Pero tenemos un buen ejemplo, tenemos un buen testimonio en alguien, y cómo cuesta seguirlo. No va a ser fácil que sigamos ese buen testimonio. No va a ser fácil que lo tomemos como ejemplo, porque hacer lo malo no cuesta, hacer el bien es difícil. Hacer lo correcto reclama un precio. Y esto es lo que Dios quería evitar allá en el desierto, que el pueblo se llenara de ese mal ejemplo, de soberbia y de altivez, y que todos abandonaran el temor de Dios, y que todos abandonaran la convicción de que Dios es santo y por lo tanto el pueblo debía andar en santidad. Esto es lo que Dios quería evitar, y para evitarlo reclamó la vida de aquel hombre que pecaba de aquella manera, que pecaba con insolencia, que pecaba con orgullo, que pecaba desafiando a Dios como diciendo, conmigo no va a poder. Esto es lo que Dios quería eliminar, y por eso tomó esta medida tan drástica en aquel momento. Además, para entender mejor este pasaje, ustedes deben de tomar en cuenta que estamos apenas en números. El pueblo comienza a conocer a Jehová, y Dios tenía que actuar drásticamente en aquellos momentos, porque el hombre no tenía todo el conocimiento de Dios que tenemos nosotros hoy. Apenas conocía a Jehová, apenas iba saliendo del paganismo, y por lo tanto Dios tenía que actuar de manera drástica. Cuando entendemos todos estos elementos, podemos entender mejor por qué algunos actos de Dios fueron tan terminantes, fueron tan específicos como este de reclamar la vida de este hombre que pecaba de aquella manera. Esto para nosotros también es importante, porque el pecado de aquel hombre no había sido solamente irrespetar el día de reposo, sino sobre todo despreciar a Jehová. Fíjense bien que en el verso 30 dice, el que peca de esa manera ultraja a Jehová. De eso está hablando la Escritura, de una persona, hermanos, que cometió el gravísimo error de pensar que podía pisotear la persona de Dios y que no iba a pasar nada. Que creyó en algún momento, sintiéndose tan grande y maravilloso, que él podía ultrajar a Jehová y que nada iba a pasar. Por eso aconteció este evento tan terrible. De nuevo, hermanos, gracias a Dios que ya no estamos en la ley. Porque si estuviéramos en la ley, ¿se imaginan ustedes cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí? Pero ya no estamos en la ley. Pero aún en la gracia hay dos formas de llegarse al pecado. Cuando se peca, una persona, hermanos, puede hacerlo y tener plena conciencia de que ha fallado y pedir perdón a Dios, o pecar con soberbia, o pecar con orgullo, o pecar con insolencia y creer que él o ella puede pecar y que no va a pasar nada porque Él es grande, porque Él es magnífico, porque Él es extraordinario. El que peca, hermanos, con soberbia, lo hace desafiando a Dios, desafiando su palabra, desafiando su voluntad y desafiando su justicia. Porque nosotros los creyentes conocemos la ley de Jehová, conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, no ignoramos cuando hemos fallado,
No ignoramos cuando hemos pecado. Además, es un pecado de propósito, pues la persona se ha propuesto llevar a cabo aquella falta. Ese pecado, generalmente, el creyente, hermanos, no peca en un momento de debilidad. Quizás puedan suceder algunas faltas en las cuales en un momento imprevisto uno pueda cometer una falta. Pero los pecados más graves y más irresponsables en la vida de un creyente se cometen con plena conciencia. Cuando el creyente peca, sabe que está pecando. Nadie se lo tiene que decir, nadie le tiene que contar, sabe que está pecando. Y cuando peca de esa manera, lo hace a voluntad propia. Al pecar de esta manera, no muestra ni siente siquiera remordimiento. Si un creyente llegara a este momento en el cual peca y no siente pena, y no siente vergüenza, y no siente responsabilidad delante de Dios por la falta que ha cometido, está pecando con soberbia. Está ultrajando el nombre de Dios. Quiere exhibir su pecado, desafiando la ley de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo trata un problema grave en la iglesia. Un oficial de la iglesia vivía con la esposa de su padre. Imagínense qué falta más terrible. Y él dice ahí por el verso 2: y vosotros os habéis envanecido. ¿No deberías más bien endechar al que ha hecho tal cosa? Fíjense que el apóstol Pablo se da cuenta de que los corintios, en vez de sentir pena por aquel pecado terrible que cometía su hermano en la congregación, se habían envanecido. Decían: nosotros somos creyentes tan buenos que hasta pecamos y no nos pasa nada. Vosotros os habéis envanecido, le dice él, cuando deberías estar endechando al que ha hecho tal cosa. Endechar, hermano, significa llorar por el que ha muerto. Él les dice: ustedes, en vez de envanecerse, deberían estar llorando por el que está muriendo espiritualmente, pero ustedes se han envanecido. Es que aquí, hermanos, hay una verdad terrible. El hombre puede pecar con soberbia. El hombre puede pecar con pretensiones de ser más grande que Dios. El hombre puede pecar de tal manera que se crea superior a Dios y adjudicarse el derecho a ultrajar su persona, su palabra y su voluntad, y pensar que Dios no puede hacer nada. La peor consecuencia de pecar de esta manera es que el corazón se va endureciendo hasta que llegue a hacerse de piedra. Y cuando el corazón es de piedra, hermanos, la fe ha muerto. Y si somos salvos por la fe y nuestra fe muere, lo hemos perdido todo. Por eso es que el Señor advierte en esta escritura. Por eso el Señor advierte contra el pecar con soberbia. El Señor le está diciendo a su pueblo que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, pero hay que venir a Él. Hay que venir a Él y reconocer nuestra falta. Hay que reconocer que le hemos ofendido. Hay que reconocer que hemos faltado a su ley. Hay que reconocer que hemos fallado, que hemos caído, que nos hemos tropezado, y pedir al Señor que nos levante y nos ponga en pie. Y su brazo es suficientemente fuerte y misericordioso para levantar a todo el caído. Pero hay que venir con Él y hay que reconocer nuestra falta. Cuando pecamos, necesitamos volvernos a Cristo, reconocer nuestra falta y confesarla, porque es la única manera en que vamos a restaurar nuestra paz con nuestro Dios.
En conclusión, hermanos, valorar las cosas de Dios es algo necesario en la vida de cada uno de nosotros. Cuando no lo hacemos, se nos hace fácil romper con aquellos principios de vida que nos han sido dados en su palabra. Con facilidad nos olvidamos de ellos. Roguemos cada día como el salmista. En el Salmo 19 y verso 13, el salmista ruega a Dios diciendo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así debemos de clamar a Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, es terrible. Nuestra naturaleza pecaminosa es una amenaza constante para nuestra vida. Debemos enfrentar nuestra realidad con franqueza, con realismo, sin olvidar jamás que tenemos un Dios misericordioso, que cuanta vez vengamos a Él, Él tiene sus brazos abiertos para amarnos y para perdonarnos. Amén. Vamos a orar. Señor,